Gracias por la participación. Ahora se van a dar cuenta que en parte lo que han respondido ustedes es lo que vamos a desarrollar en esta noche. Bien, ahí tienen un micrófono, Alan. Todos los grupos tienen algo en común. Todos los grupos van a enfocar de alguna manera el tema de la prudencia y lo van a hacer desde una perspectiva diferente, pero todos van a tocar algo con respecto a Jesús y los evangelios, o de algo que Jesús dijo o cómo Jesús interactuó en un contexto. Así que el grupo 1 empieza a respondernos, a ver qué nos dice. Bien. Nosotros teníamos la primera pregunta. Leo solo las preguntas, ¿no? Sí, intentá. ¿En qué contexto les dice Jesús estas palabras a sus discípulos? ¿Todos teníamos el mismo pasaje? ¿Cómo? ¿Todos teníamos el mismo pasaje? No. No. Mateo 10, 16 al 17. Jesús le habla a sus discípulos y les dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque se entregarán en el concilio y sus sinagogas os azotarán. En la primera pregunta habla del conocimiento de la situación relatada. Dice: ¿en qué contexto les dice Jesús estas palabras a sus discípulos y hacia dónde los estaba mandando? Y como ayuda dice de mirar los primeros versículos de Mateo. Y nosotros ahí estábamos charlando y viendo bien el contexto, en un contexto de persecución, en un contexto de, acá lo dice, hostil, y también hacia dónde los envía. Primeramente en este pasaje los envía a predicar, especialmente a las ovejas perdidas de Israel, que dice, a los judíos, básicamente. Después el segundo punto dice, sobre la frase de Jesús. Jesús fusiona las características de dos animales muy distintos, la serpiente y la paloma. Si miramos el versículo 17, ¿por qué creen que el maestro les pide usar esa combinación gráfica de astucia y sencillez para guardarse de los hombres? Y lo estábamos medio que debatiendo, y en primer lugar pensábamos en la serpiente como astucia, inteligencia, en el sentido que los hombres iban a tratar de hacerlos caer, a tratar de llevárselos y azotarlos en la sinagoga, como dice ahí, y una sencillez de la paloma. Bueno, acá decían a la hora de comunicarse, también hablaban ¿de qué hablaban? De todo lo que habla en un principio cuando Jesús los manda de no ir, lo relacionaban con eso, de no ir con alforja, no ir con todo eso. Y eso, la verdad no hablamos mucho del tema. ¿Tuvimos? No importa, sí. Sabiendo que el entorno ministerial o social puede volverse hostil, ¿cómo nos ayuda una perspectiva prudente a no llenarnos de orgullo impulsivo ni temor? No la pensamos mucho, pero... Con el contexto costó mucho. No, veíamos que la prudencia estaba... Claro, la prudencia de la serpiente y la sencillez que decía de las palomas, y como teniendo bien en claro hacia dónde los estaba enviando el Señor. El Señor, o sea, los enviaba a los discípulos, pero les aclaraba bien en qué situación de hostilidad se iban a encontrar, y, o sea, ser prudentes para no llenarse de orgullo ellos diciendo como yo soy el que predica o yo convertía esto a esto. Y también a la hora de que los perseguían, también ser prudentes y cautelosos, o sea, de a quién le predicaban y eso. Bien. Y la cuarta dice: ¿qué riesgos corremos cuando nuestra perspectiva se distorsiona y terminamos exagerando los problemas o, por el contrario, subestimando los peligros reales por falta de sano juicio? Nada, uno de los riesgos primeramente es que
nuestro testimonio y nosotros como personas caemos en pecado, arruinando por ahí los planes y la voluntad del Señor, y además manchamos, bueno, entrando en el contexto de ellos, donde estaban, que se tenían que manejar correctamente porque todos estaban a la vista de todos, podemos manchar el Evangelio y arruinar que muchas personas puedan conocer a Cristo. Bien. La primera parte que los muchachos respondieron tiene que ver con que Jesús enseñó acerca de que la verdadera prudencia tiene la perspectiva correcta, nos ordena la cabeza ante el peligro, ¿sí? Ser prudentes es tener la cabeza centrada, el eje de los pensamientos centrados. Jesús envió a los 12 discípulos a una misión local bajo la advertencia del rechazo inmediato y utilizó la comparación de que sean astutos como la serpiente, pero también ser como palomas, puros como palomas. Y esto tiene que ver con evitar actuar como con el impulso que actúan la violencia del mundo, de la misma manera que no contaminarse con el mundo. Entonces esto nos enseña que muchas veces nuestro orgullo es imprudente. De hecho, el orgullo tiene que ver con la imprudencia. Pero también la imprudencia tiene que ver con aquello que por ahí nos puede gobernar ante una crisis, que es el temor desmedido, ¿sí? Podemos actuar de manera imprudente siendo muy orgullosos o siendo muy temerosos. ¿Se entiende el asunto? Y el Señor no quiso eso. Ahora después lo vamos a ver cuando avancemos. Segundo grupo. Hola. ¿Leo la idea central o leo directamente? Meta, Mati. Sí, léelo todo. Jesús conecta la prudencia con la humildad. El desequilibrio de la soberbia ocurre cuando buscamos posiciones para saciar el orgullo. La verdadera prudencia nos enseña a ubicarnos en lugar del servicio por convicción. La lectura es Lucas 14 del 10 al 11, más cuando fueres convidado, ve, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La pregunta es, ¿dónde se encontraba Jesús exactamente y qué conducta o acting egoísta observó de los invitados al enseñar esto? Y ahí lo que decíamos, estaba en la casa de un gobernante, estaban en una reunión de un gobernante fariseo y todos se querían sentar en los lugares de privilegio. Eso es lo que él observa. Entonces ahí él toma la frase esta de Lucas 14. Después dice, detalle la frase Jesús según las instrucciones de cuál es la actitud concreta que rompe la búsqueda del reconocimiento y qué consecuencias asegura el maestro para cada postura. Bueno, nosotros hemos textualizado lo que dice el texto. El humilde será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Están las dos posturas. Y después dice pregunta pastoral aquí. 1 y 2. ¿Cómo se nota la diferencia entre alguien que sirve buscando la aprobación o el aplauso de los demás y alguien cuya única intención es agradar a Dios de forma genuina? Y es lo que más nos ha costado, porque a simple vista uno no se da cuenta realmente quién es el que está buscando la aprobación de los demás. A veces es muy sutil, pero podríamos tener un indicio en el sentido de que el que lo hace para el Señor no está pendiente de los frutos inmediatos. O sea, ¿cuándo se da cuenta? A largo plazo, el que hace las cosas mirando al Señor, muchas veces no siembra, o sea, no cosecha lo que siembra. Y el que se mantiene fiel ahí es como que realmente era la persona que lo ha hecho por el Señor, buscando la aprobación de lo eterno y no lo temporal, digamos. Y la otra pregunta es, ¿de qué manera práctica una posición humilde resguarda la salud relacional de la iglesia? Bueno, dice, cuando la posición humilde en una posición humilde, pues se pone a los demás por encima de uno, cediendo los mejores lugares, haciendo alusión a lo que hemos leído. Si todos cederíamos o cedemos los mejores lugares, se deja de lado las posiciones jerárquicas dentro de la iglesia y evita recelos y disputas por poder. Gracias, Mati. Bastante 10, ¿sí? Muy bueno lo que han respondido. De hecho, abarcaron los puntos muy bien. La prudencia nos coloca siempre en una situación de humildad, y esto es importante, en una posición de humildad.
El caso que mencionan ellos es el caso donde el Señor está en medio de un almuerzo en la casa de un fariseo y los invitados competían por descaro el sentarse en los primeros lugares, ¿no? En los asientos de honor, por lo que implicaba en la época. Y a veces eso se traduce en la iglesia cuando nosotros competimos por celo ministerial, por estatus, y rompemos de esa manera la confraternidad de la iglesia, es decir, la unión que tenemos en Cristo. Es algo que nosotros estamos viendo con los jóvenes en la escuela dominical. Principios eclesiológicos que sanan la iglesia y la confraternidad de la iglesia. Pero lógicamente, el principio y la posición de humildad es algo que tiene que ver con la prudencia. Por eso la prudencia es algo, un tesoro en medio de la iglesia. ¿Sí? Bien, el grupo 3. Bien, a nosotros nos tocó la prudencia como un proceso de aprendizaje. La idea central dice, la prudencia y la madurez espiritual y la estabilidad no son automáticas, sino el resultado de la práctica y el tiempo. Y concluye diciendo, es el resultado de un proceso constructivo de obediencia diaria, donde el carácter se forja. Los versículos tomados son Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 26, donde habla acerca de la casa en la roca y la casa en la arena. Y la primera pregunta dice, conocimiento de la situación relatada. Dice, ¿con qué famoso mensaje concluye Jesús su enseñanza al proponer este contraste entre el constructor prudente y el insensato? Obviamente, fueron los dos advertidos de cómo construir, ¿sí? Y que concluyen que uno obviamente fue prudente, su casa no fue derrumbada, otro no fue prudente a pesar de la advertencia que era real, construyó su casa sobre la arena, una terminó derrumbada y la otra terminó de pie, ¿sí? Sobre la roca. Dice el punto 2, detalle de la frase de Jesús según los versículos 24 y 26, dice, ¿cuál es el detalle exacto en la acción de cada hombre que determina el destino de sus casas? El detalle en estos dos versículos, 24 y 26, que los dos fueron advertidos, que dice, el que oye estas palabras y las hace, el 24, dice, pero cualquiera que oye estas palabras, y no las hace, ¿sí? Uno escuchó y hizo, ¿sí? Construyó su casa sobre la roca, y el otro escuchó y no hizo. Ahí está la diferencia entre la prudencia y la insensatez. La tercera pregunta dice, en la vida cotidiana, ¿por qué es peligroso enfocarse demasiado en la apariencia externa de las cosas y descuidar los cimientos internos? Y respondimos, dice, porque si dejamos de lado nuestra comunión práctica con Dios, es como el ejemplo de la, ¿cómo es que se llama? De la banqueta de 3 patas, ¿sí? Que está la oración, la palabra y la congregación. Si dejamos alguna de las tres, esa banqueta de 3 patas se va a caer, se va a derrumbar porque le falta un equilibrio. Entonces dejar nuestros cimientos internos va a traer problemas, ¿sí? En la vida cotidiana. Y en la 4 dice, sabiendo que los procesos requieren tiempo y constancia, ¿cómo nos protege el ejercicio diario de la obediencia práctica frente a las crisis inesperadas de la vida? Dice, respondimos, dice, la obediencia lleva obviamente a la bendición. Y en nuestra obediencia diaria, poniendo en práctica nuestra fe, porque somos llamados a poner nuestra fe en cada obediencia, los resultados no van a ser nuestros, sino que van a depender obviamente de Dios. Somos llamados a obedecer en fe, a pesar de las circunstancias, pero va a haber, y la práctica, si somos prudentes, a obedecer en fe, vamos a tener buenos resultados, aunque no los veamos. Gracias, Luchi. La prudencia nos demanda obediencia diaria, es un proceso. No es que nos convertimos a Cristo y somos prudentes al otro día. No es un cambio de chip así como que surge de un día para el otro. Y es interesante porque en este proceso de aprendizaje el Señor está hablando y cerrando el Sermón del Monte. Y Él dice que el prudente como el imprudente, ambos escuchan, viven situaciones similares, pero hacen algo con respecto a la palabra. El prudente ejecuta la palabra, construye hacia abajo, no construye hacia arriba, sino que construye hacia la roca, hacia abajo, profundiza su relación con Cristo.
Eso es lo importante. Y lo segundo, el insensato simplemente oye, se queda en la superficie y construye para arriba. Y después ¿qué viene? Es como la historia de los chanchitos, ¿viste? Lo que sucede, que el lobo venía y les destruía la casa por el mal que habían, por el mal material que habían utilizado. Bueno, Jesucristo enseña a que la prudencia es una construcción en Él, no fuera de Él, es una construcción sobre la roca. Último grupo, el grupo 4. La prudencia como el poder del discernimiento. La idea central, dice, el poder de la prudencia opera como una virtud de alta precisión que desarticula las trampas del enemigo. Significa tener un ojo clínico espiritual para leer las situaciones con la cabeza fría y el corazón puro. La lectura está en Mateo 22, 19 al 21, donde Jesús dice, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Y entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La primera pregunta es conocimiento de la situación relatada, que dos grupos opuestos se aliaron para armarle esta emboscada a Jesús. ¿Y cuál era el dilema político con el que buscaban atraparlo o destruir su reputación? Bueno, los dos grupos son los fariseos y los herodianos, grupos antagónicos entre sí, unos religiosos judíos, los otros prorromanos. Era una fuerza política odiada por los judíos, pero que en esta ocasión se pusieron de acuerdo porque querían tenderle una trampa al Señor Jesús, y entonces le preguntaron por el tributo. Si Jesús decía que sí, hay que pagar tributo, se aliaba con los herodianos, con Roma, y se oponía a los judíos, o corría riesgo de que los judíos perder, digamos, su acercamiento a los judíos, y si decía que no, lo podían acusar ante Roma de sedición, y entonces le quisieron tender una trampa al Señor Jesús. La segunda pregunta dice detalle de la frase de Jesús. Jesús no se enganchó en la discusión carnal ni se dejó llevar por la provocación. ¿Cómo demuestra la respuesta? Una capacidad superior para separar los compromisos terrenales de los eternos. En realidad no los separa. Nosotros no tenemos una vida secular y una espiritual, sino que tenemos una vida. Sino que dice que a cada uno hay que darle lo que le corresponde. ¿Sí? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar las tasas municipales, tenemos que pagar lo que corresponde a nuestra sociedad, y a Dios le tenemos que dar la honra, la gloria, el servicio, el ministerio que nos encargó. Entonces, de esa manera le tapó la boca a los dos y no cayó, digamos, ninguna trampa. La tercera pregunta dice, ¿por qué el poder de discernimiento es la expresión de una mente verdaderamente prudente para guiar a la iglesia frente a los conflictos? Bueno, no es una pregunta muy clara en sí, sino una aseveración. El poder del discernimiento es la expresión de una mente verdaderamente prudente para guiar a la iglesia frente a los conflictos. Los líderes de la iglesia tienen que manejar, digamos, los asuntos con prudencia. Y la prudencia es la capacidad de anticiparse, de ver las cosas por encima, de pensar en qué resultados puede haber, qué cosas no deberían ocurrir, y anticiparse y tomar decisiones, con cautela y con precaución. Entonces, la prudencia es un elemento fundamental para guiar a la iglesia, como también lo es para guiar a la familia, como también lo es para manejar un auto, ¿sí? Hay gente que conoce las reglas de tránsito y las respeta, y gente que conoce las reglas de tránsito y no las respeta, como lo de la casa. Y la última dice, ¿de qué manera cultivar el discernimiento nos ayuda a mantener una vida limpia, coherente y libre de las falsas apariencias que dicta el entorno? Bueno, también entendemos que es como una aseveración más que una pregunta. El discernimiento sobre nuestra vida, digamos, nos va a ayudar a cuidar nuestra vida, a tal punto de que sea limpia, coherente, no engancharnos con las situaciones que ocurren alrededor nuestro, en la sociedad, y siempre tener una visión correcta de uno mismo. Bien.
Gracias, Oval. Básicamente, la prudencia es el discernimiento aplicado, y el discernimiento aplicado es poder. A veces nosotros nos gustaría tener dones milagrosos, pero realmente el discernimiento en la vida diaria es poder como el que Cristo tuvo para vencer una respuesta que lo iba a poner en problemas. Por eso las dos preguntas finales son afirmaciones, porque no se espera que el liderazgo de la iglesia no imite a Jesús. Y si Jesús utilizó la prudencia, utilizó el discernimiento, ¿qué se espera de los que le siguen? Que hagan lo mismo. Entonces, las últimas dos afirmaciones que bien decía Osva son afirmaciones que tienen que ver con el liderazgo. ¿Qué tiene que hacer el liderazgo? Bueno, tiene que tener la cabeza fría, evitando caer en polarizaciones y aún en reglamentos que no sirven para nada. Lo segundo, desarrollar un ojo clínico para detectar la hipocresía y mantener la vida de la iglesia coherente e íntegra entre los hermanos. Por eso el discernimiento es poder, y no solamente en los líderes, sino que también es poder para todos los creyentes en su vida práctica. Bueno, el capítulo del libro de Jean Jetz, que es La perspectiva de un hombre, él habla acerca de la sabiduría, de la prudencia. Y en la introducción que hace, a mí me gusta mucho, porque él no hace una definición de sabiduría o prudencia, pero tenemos que distinguirlas. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría tiene que ver con saber vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, básicamente. Es saber vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Siempre decimos que la sabiduría levanta la cabeza, mira a los otros y de esa manera yerra menos, ¿no? Porque si miro el error que cometió alguien y de eso aprendo, estoy siendo sabio. Pero en realidad la sabiduría desde una perspectiva bíblica tiene que ver con los mandamientos de Dios. Por eso el principio de la sabiduría, dice el autor a los Proverbios, es el temor a Dios. Y para conocer ese principio tengo que venir a la Escritura y manifestar asociación con ella. Pablo va a asociar la sabiduría con Cristo y va a decir que la sabiduría es Cristo allí en 1 Corintios capítulo 1, verso 4. Entonces la sabiduría tiene que ver con Dios, tiene que ver con Cristo, con su mente en nosotros, la presencia del Espíritu Santo y la capacidad nuestra de llevar una vida consecuente con los mandamientos de Dios, con la verdad de Dios. Es hacer que la verdad de Dios camine junto con nosotros. Ahora, ¿qué es la prudencia? Bueno, la prudencia es la capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil. Por ejemplo, no lo busquen, simplemente se los voy a leer rapidito. Proverbios capítulo 22, 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. Es lo que decía Osval recién. El avisado no necesita que el inspector lo capte con el celular en el auto, ¿no? Mientras va andando. No necesita, ya conoce. Entonces sabe las decisiones de antemano y elige entre lo útil y lo inútil, lo urgente y lo importante. La sabiduría puesta en práctica de una perspectiva neotestamentaria es aquella que nos hace buscar el máximo bien. Por ejemplo, cuando Pablo hace la comparativa allí en Gálatas, capítulo 5, de los deseos, ¿no? Los deseos de la carne que son contra los deseos del espíritu. Nosotros estamos en una tensión, pero esa tensión nos pone a nosotros en aprieto, porque cada vez que cedemos, o vamos para la carne o vamos para el espíritu. Por ende, la prudencia tiene que ver con eso, con saber elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo útil y lo inútil, entre lo urgente y lo importante. Ahora, la iglesia actual sufre crisis de identidad. Eso es muy evidente en el evangelicalismo moderno. Y lo peor es que sufre las crisis en la medida en que nosotros vemos la iglesia y muchas veces la iglesia responde mirando la vereda de enfrente, ¿no? Mirando a los demás, qué sé yo, mirar al mundo en vez de evaluarse la iglesia a sí misma. ¿Cómo está la iglesia y por qué la iglesia está como está? Solemos ver el mundo y decir, bueno, el mundo es culpable de lo que nos sucede. Pero ¿por qué el mundo es culpable de lo que nos sucede? Si la cerca de la iglesia es el Señor, si la cerca de la iglesia es el Evangelio. Si nosotros como clase de atrás hemos visto, nos tenemos que poner sobre la brecha. ¿Por qué el culpable es el mundo? En realidad, ¿quién es culpable de las cosas que suceden en la iglesia? ¿La iglesia o el mundo? Y esto me hizo hacer una pregunta con respecto a la sabiduría y la prudencia. A ver, yo les pregunto, no entremos en discusión, pero ¿qué piensan? ¿Qué cosa va primero? Y esto no es para entrar en ninguna clase de exégesis secundaria, vamos a hacer aclaraciones.
¿Qué cosas están primero? ¿El servicio o la iglesia? ¿Qué piensan? ¿Qué es algo de primer orden y qué es de segundo orden? ¿Alguien se arriesga? ¿Por qué es? Muy bien. La iglesia son las personas. ¿Y de segundo orden? ¿Por qué pensás que después el servicio? Bien. Es esencial ser para después hacer. Y eso está en la Escritura. Es la lógica de la pertenencia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Fue comprada a precio de sangre. Su valor es eterno y vertical. No depende de lo que rindamos nosotros los días que tenemos un ministerio. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, ¿qué es primero? Cada uno de nosotros, la iglesia son personas. Pero hay una cuestión que es de segundo orden, que es que desde la identidad que tenemos como hijos de Dios, entonces recién ahí brota la acción, brota el ministerio. La iglesia predica, asiste, participa de las misiones. Es la consecuencia horizontal del resultado vertical de que Jesús nos haya salvado. Por eso, de primer orden, ser, y después hacer. ¿Se entiende? Ahora hay una patología que es invertir ese orden. Y esto es imprudencia. Porque una eclesiología deficiente pone a las personas en segundo plano, o peor aún, una eclesiología imprudente hace que en la iglesia haya acepción de personas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque justamente se invierte el sistema. Primero somos y después hacemos. Y eso se reduce en lo que estamos viendo ahora, falta de sabiduría, falta de prudencia. Invertimos el orden y eso se vuelve patológico en la iglesia. Y eso conlleva el orgullo, conlleva los problemas, consecuencias que no tienen que ver justamente con lo que tenemos que practicar como comunidad eclesiástica, que es que somos primero y después hacemos. Y esto es muy importante, el soy y el hacer, porque saben, antes de hacer fui amado. Y como fui amado, entonces hago en ese amor, porque el servicio es amor. Las dos caras que están contra el orgullo, contra la prudencia, tienen, son la misma cara del orgullo. Una es la cara de una alta autoestima, por ejemplo, cuando hablamos de alguien que rechaza la sabiduría, rechaza la prudencia, hablamos de el orgullo que tiene dos caras. La cara de una alta autoestima es el orgullo que se convalida muchas veces dentro del ámbito eclesial, porque no quiero que miremos al frente, porque en el mundo hay problemas, pero el problema de la iglesia es nuestro. El orgullo muchas veces lo convalidamos con años de buen testimonio, años de ministerio, y eso es un problema de alta autoestima. Es el pecado que nos lleva a ser gravosos con los hermanos y muchas veces hasta menospreciarlos. Esa es la cara de una alta autoestima. ¿Por qué? Porque lo logré. Porque tengo años de buen testimonio. Miren, hermanos, acepté a Cristo a los 6 años. Tuve una crisis a los 18, pero no importa. Yo podría decir que hace 38 años soy creyente. Y con eso, si alguno quisiera decirme algo en amor para ayudarme, y yo lo podría simplemente por años de versión eclesiástica decirle, no me puedo decir nada, hermano. Pero la realidad es que eso es falta de sabiduría y eso es un manejo personal imprudente en mis relaciones con los hermanos. También tenemos la cara de una baja autoestima. Eso también es orgullo. La otra cara, damos la vuelta y también es orgullo. Porque es el revés es el orgullo disfrazado, de humildad. A veces hasta es inintencional. Pero es igual de destructivo porque muchas veces la baja autoestima apaga los dones de la iglesia, apaga los dones que tenemos. Si yo siento por dentro de que tendría que haber sido alguien y no fui, en ese orgullo me siento mal y no avanzo en mi vida espiritual, eso también frena la obra, entorpece y el resultado es la carnalidad. Imagínense cuando la comunidad eclesiástica camina de esa forma. Si somos así, carentes de sabiduría y faltos de prudencia.
La iglesia entonces se vuelve un teatro de vanidades, cristianos que buscan aplausos, o se quedan presos cuando los aplausos no están y se sienten mal. Por eso este es un tema que Jean habla muy claramente y muy sutilmente. Utiliza algunos ejemplos que son buenísimos, que están llenos de gracia, pero están en el material y no los voy a mencionar porque se vuelve muy pesado el asunto. Lo primero, la prudencia, hay que tener una perspectiva, lo que hablábamos al principio, el primer grupo, la perspectiva correcta que nos da la prudencia. Para recuperar el juicio y no volvernos orgullosos, que es contra todo lo que Proverbios desmantela y nos habla acerca de la sabiduría y la prudencia, hay que ordenar la perspectiva. En 1 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez o de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. El término que utiliza Pablo en el contexto cultural y greco-romano, el dominio propio, es una virtud cardinal de aquella época. No era un concepto puramente intelectual, significaba moderación, autocontrol y básicamente tener una mente sana. Alguien que tenía dominio propio era considerado alguien sano en sus pensamientos, templado, equilibrado, bajo la razón, o sea, su mente bajo la razón. Era lo opuesto, justamente ellos hablaban de un concepto que era el hubris, que tenía que ver con la desmedida que produce la soberbia, el creernos dioses, o el terminar destruidos por el propio orgullo, como los reyes terminaban en aquella época. Es muy interesante porque la prudencia requiere dominio propio, no demonio propio, como dicen algunos autores, sino la guía del Espíritu Santo para podernos dominar a nosotros mismos y no ceder hacia la carne, no ceder hacia lo que no nos conviene. Pablo en 1 Corintios 9 va a decir, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Y abstenerse qué significa? Dominio propio. Dominio propio es una privación voluntaria y quizás hasta forzosa para entonces llevar a cabo una vida conforme a la prudencia. Pablo le dice a Timoteo que la prudencia cristiana es la salud mental que produce el Espíritu Santo, porque Timoteo estaba en Éfeso y pensá estas 4 cosas que vivía Timoteo. Oponentes que eran feroces con él. La asfixiante presión de la cultura pagana que se introducía en la iglesia. La mala doctrina porque se mezclaban cosas, las apariciones de los herejes de la época y también la carnalidad de los líderes. Era todo un ambiente tóxico en lo cual estaba Timoteo. Y pensarlo a Timoteo, todo esto le taladraba de alguna manera la cabeza y no solamente eso, le infundía quiebre emocional y temor. Por eso Pablo le tiene que decir esto. Mucha gente ha creído que Timoteo era un joven excepcional, lleno de cualidades. Y la realidad es que las 2 cartas del apóstol Pablo nos habla de un joven que estaba en plena lucha y que no se sentía capaz de sí mismo en tremendas instancias y en la iglesia de Éfeso. Por eso una perspectiva de la prudencia nos sana la cabeza. Y Pablo le dice, no, pará, Timoteo. Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, pero también de dominio propio. Pablo no espera que Timoteo actúe con las mismas herramientas que toda esa oposición tóxica que estaba contra él. Y la prudencia hace eso. Nos coloca en el eje de equilibrio, la prudencia bíblica, la prudencia que obra desde el Espíritu Santo y nos lleva hacia el buen camino. Ustedes hablaron acerca de la perspectiva de Jesús en el primer grupo. He aquí yo los envío como oveja en medio de lobos, sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Ahí tienen el concepto. Ahí se cierra lo que estuvimos aprendiendo hoy. Bien, lo segundo. La prudencia requiere que tengamos una posición ante la soberbia, que es la humildad. En Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
La palabra que utiliza allí, humildad, tiene que ver con humildad de pensamiento. En el Imperio Romano la humildad no era una virtud. Hablar de humildad era hablar de un defecto espantoso. Cuando se hablaba de humildad, se hablaba de alguien, o se pensaba en alguien que era o esclavo o alguien vil o carente de estatus, una persona normal sin poder adquisitivo. En esos contextos la sociedad estaba obsesionada con el estatus, con el escalafón y el derecho a pisotear al inferior. Se sentían de esa forma. Entonces, decirle a alguien de Roma, decirle a alguien de ese contexto que sea humilde, era casi hasta insultar el honor. Sin embargo, acá lo que vemos es que Pablo nos dice, antes bien con humildad. Pablo toma el concepto de la humildad y lo transforma en el estándar de oro de la madurez cristiana. El gold estándar de la madurez cristiana. El prudente es el que voluntariamente decide bajarse de su propio pedestal de orgullo y de soberbia. Porque esto no es comparándonos entre nosotros a ver si yo soy más humilde que vos, hermano. No. Esto es cada uno con el Señor sabiéndose orgulloso y bajándose de ese pedestal a conciencia de uno y personalmente con uno. ¿Y quién es el paradigma de todo esto? Filipenses 2:7. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Miren, Él no era soberbio, pero Él era Dios. Y estando en forma de Dios no estimó, sino que se despojó de la kenosis, la posición de la kenosis, el vaciarse a uno mismo. Por eso esto no es una exhortación para que nosotros nos miremos y nos critiquemos sabiendo, no, porque nos conocemos, somos familia. No, esto es para que uno mismo se baje de su propio pedestal de orgullo ante Cristo y poder tener esa actitud prudente que es la posición del humilde. Gálatas 1:10 dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Lo mismo dice el Señor en Juan 5:44. En aquella época agradar a los hombres era una regla de negocios para ascender y lograr dignidad y estatus. Pablo dice que así no se obra en la iglesia y el ministerio. Llevar fruto verdadero requiere santidad y no una aparente fidelidad. Requiere santidad y la santidad siempre se asocia a una posición de humildad. La humildad es el antídoto contra la toxina del orgullo. Nos ayuda a reconocer personalmente que todo lo que tenemos ha sido prestado. Somos simplemente administradores de Dios. La prudencia nos resguarda entonces como iglesia. Porque si nosotros somos prudentes, posicionalmente vamos a ser humildes. Y si somos humildes los unos de los otros, nos serviremos en ese espíritu los unos a los otros. Nadie superior, nadie inferior. Horizontalidad en la iglesia donde la cabeza es solamente Jesucristo. Y acá estaba lo que hablaba el segundo grupo, una posición humilde, ¿no? En el almuerzo en la casa del fariseo, ahí lo que respondió Matías. Avanzamos. Por eso ustedes me ayudaron a hablar el sermón. La prudencia es un proceso, no es un chip que nos cambia Dios de un día para el otro. No es algo que Dios aprieta un botón y cambiamos. Pero sí la presencia del Espíritu Santo cambia en lo espiritual, en lo conductual nuestra vida mediante un proceso. Tito capítulo 2, verso 1 y 12 dice, 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Allí la palabra enseñándoos o instruyéndoos, en el mundo clásico es la paideia, que era el sistema de educación que permitía que cualquier persona en su proceso de crecimiento se vuelva funcional a la polis, es decir, a la ciudad, como un ciudadano maduro, virtuoso y capaz de llevar a cabo una vida que le sea útil a la sociedad en aquel entonces. La paideia entonces era la educación que recibía, la crianza, la disciplina. Y Pablo afirma que la gracia no es una licencia para seguir viviendo como nosotros querramos. La gracia justamente es
una entrenadora de la vida del creyente y una entrenadora exigente. Nosotros en las Escrituras, en Romanos decimos, pecaremos para que la gracia sobreabunde, vamos a perseverar en el pecado porque estamos en la gracia, que dice Pablo. No piensen nunca así, no, en ninguna manera podemos razonar de esa forma, ya que somos creyentes, aprovechemos y pequemos, porque mañana vamos al cielo. No, Pablo dice que la gracia es una entrenadora exigente, es la paideia, la entrenadora celestial que nos mete en un proceso, en un gimnasio espiritual, para que maduremos y crezcamos y ya no seamos útiles para la ciudad, para la polis, sino que seamos útiles dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate, yo te hablaba que la gracia es un maestro, pero en realidad la cara de la gracia es Jesús. Y Jesús dice y utiliza los conceptos de los rabinos de aquella época. Yugo tenía que ver con la enseñanza de la ley y aplicada, ¿no?, a lo cotidiano. La buena comprensión de la ley y lo aplicable. Y Jesús dice, llevad mi yugo, no el yugo de la ley, sino lleven el mío. La metáfora del yugo y de la enseñanza tiene que ver con que Jesús es un maestro prudente, manso y humilde. Fíjense estos principios que veíamos antes. Y no nos lleva en el camino de la opresión de la ley, porque la ley los llevaba a los maestros de la época al fracaso. Jesús no. Jesús nos enseña. Y no solamente nos enseña, sino que nos potencia, nos mantiene entrenados en la gracia, pero también nos da descanso. La prudencia, la sabiduría en la iglesia trae descanso en la iglesia. Como Jesús. Y bien explicaba el tercer grupo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Cavó profundo sobre la roca. La prudencia en el plano de la acción, en el plano del aprendizaje, es cavar profundo en mi relación con Cristo. De ahí comienza cualquier cosa que nosotros hagamos después en los ministerios de la iglesia, hermano. ¿Querés servir al Señor en la iglesia? Cavá profundo en tu relación con Cristo, porque si no después es el desastre, la incontinuidad, la falta de persistencia en lo que hacemos. No tenemos que ser todólogos, cada uno tiene que saber su don, pero lo importante es cavar profundo en nuestra relación con Cristo. Cuando entiendo quién es Él para conmigo, lo que Dios quiere para conmigo, entonces recién ahí empiezo a ser útil en la iglesia. Y eso implica un desarrollo en mi relación con el Señor. Bien ahí el grupo 3 que contestó muy bien y ahí avanzamos. Último punto, el grupo de Osvaldo, que ellos también respondieron muy bien. El poder, como el discernimiento, ¿no?, es la manera en la cual la prudencia se manifiesta como algo poderoso en este tiempo. Efesios 5, 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia, no como andéis. Me quedé sin agua. No sé quién era esta, pero capaz que era de hace un año atrás. Bueno, dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y mi garganta también. Bien, ahí tienen lo que suelo hacer en la escuelita dominical con la clase de jóvenes, esos pizarrones. Es un poco lo que uno va describiendo de la enseñanza. Allí la palabra diligencia, que es acribos, habla acerca de la exactitud y connota la precisión que tenemos que tener al andar. Y esto es prudencia. Prudencia aplicada con discernimiento. Y el discernimiento es poder, como Jesús tuvo cuando salió de esa gran dilema, ¿no?, que le habían planteado. Oponerse a las autoridades judías u oponerse a las autoridades romanas. Y esa precisión matemática es casi un cuidado extremo, una atención minuciosa, gracias amigo,
una atención minuciosa en cuanto a los detalles pequeños. Y pensaba en el arquitecto en su diagrama, ¿no? En cómo planifica para ofrecer un modelo de representado una vivienda y que esa vivienda persista en el tiempo, no se caiga abajo. O un cirujano cuando está cortando, la precisión que tiene que llevar, no es que, bueno, ya está, y bueno, después pasa el cirujano plástico, ¿no? No es así. La diligencia tiene que ver con exactitud. Miren cómo andan. Miren cómo andan, miremos cómo andamos. Pablo nos está diciendo que el poder de la prudencia se manifiesta como una virtud de alta precisión. Vivir con diligencia significa tener un ojo clínico espiritual, el discernimiento afilado por el Espíritu Santo para leer los tiempos e identificar las trampas que pueden romperme, que pueden romperte y nos pueden romper a todos nosotros como iglesia. El discernimiento es gran poder en este tiempo, hermanos. Es gran poder. No necesitamos sanar gente, aunque si la podemos sanar mejor. Pero el discernimiento es gran poder en medio de la iglesia. En Filipenses 1:9 al 10 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, el ágape, el amor de Dios, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El amor, hermanos, no es un motor ciego a cualquier acción. No es ciego el amor. Bíblicamente el ágape no es una pasión forjada por sentimientos pasajeros, como la pasión del hincha, ¿no? No es así el amor. El amor emite juicio de valores porque busca lo que es de Dios. Y Pablo dice que ora para que este amor esté fundado en la verdad de Dios y la convicción forjada por la experiencia de mi relación con Dios. Viste que siempre decimos, nuestras decisiones no tienen que estar basadas en sentimientos, sino en convicciones reales. Ahora, ¿cómo yo logro tener una convicción real? Lo que la Biblia me dice. Bueno, pero ¿cómo logro yo que lo que la Biblia me dice se forje en mí como una convicción? Ahí está el punto. Y eso habitualmente nadie lo responde. Bueno, eso se responde justamente porque la convicción se forja a través de la experiencia del creyente en su relación diaria con Dios. Allí se forja la convicción. En el proceso que Dios te hace vivir y me hace vivir en mi relación personal con Él. Allí se forja la convicción. Allí los textos impactan. Allí en mis problemas o en mis situaciones difíciles, cuando las llevo al plano de mi relación espiritual con el Señor, allí eso tiene un impacto en mí real. Y eso forja la convicción que me hace persistir y que me hace amar y crecer en este amor. Es un amor que activa el poder del discernimiento para saber elegir lo que es mejor. Es un amor guiado por la prudencia para que en nuestra vida, sea personal o social, no haya nada que esconder. No haya apariencias ni hipocresía, como dice finalmente el texto, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es un amor que tiene conciencia de quién está arriba y quiénes estamos aquí abajo. Y finalmente lo que hablaba el grupo de Osvaldo, ¿no? El poder del discernimiento según Mateo capítulo 22, visto en Jesús. Finalmente, el anclaje que tenemos que tener de todo esto para ser creyentes que viven en prudencia, en sabiduría, y que por ende rechazan el orgullo. Pablo va a decir en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El ropaje que el creyente prudente debe tener. Santos y amados por Dios, ¿no? El resultado de la obra de Dios en ellos, pero de entrañable misericordia, llenos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y eso es algo que tenemos que tener. Tiene que ver con la identidad, con el carácter en nosotros, hermanos. Escogidos de Dios, santos y amados, pero también con un carácter que muestra a Cristo en nosotros. Pablo nos recuerda que nuestra identidad es inicial, lo que hablábamos al principio. ¿Somos o hacemos? Somos y hacemos. ¿Qué piensan? Somos y hacemos, como decía bien Kevin ahí.
Nuestra verdadera identidad inicialmente es posicional. Somos escogidos de Dios, santos y amados. Pero al mismo tiempo, como somos profundamente amados por Dios, entonces nuestra cobardía, nuestra timidez, pero también nuestra arrogancia, nuestra soberbia es reemplazada por el carácter de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia que edifica nuestras relaciones y que edifica entonces la iglesia. Así que hemos visto la prudencia y la sabiduría en un contexto más cercano. El contexto de mi relación con Dios, mi relación con los hermanos y también la relación entre los unos y los otros. Así que bueno, aquí terminó la lección.